Hola, ¿qué tal amigos? Venimos acá con un nuevo video y esto es acerca de una especie de crítica o no crítica, sino una especie de realidad que estamos viviendo los seres humanos. Hay muchas personas dicen que la religión es un gran negocio y al decir que la religión es un gran negocio quiere decir que muchas personas se benefician de él. Eh, Jehová dice que la parte espiritual o Dios o Jesús dice que en la parte espiritual o lo que él dejó no se comercia. Si vemos algunas cosas de la Biblia, en la película La Pasión de Cristo, él destruyó el templo donde se mercadeaba y él decía que la casa de Dios no era una casa para hacer negocios y por eso él destruyó el templo. Entonces la religión es un gran negocio. Se ha fijado en que muchas religiones parecen estar más centradas en ganar dinero que en darle guía espiritual a la gente. Ofrecen productos y servicios a cambio de dinero. Muchos de sus líderes cobran salarios muy altos y viven rodeados de lujo. Y vamos a ver de pronto algunos ejemplos, porque hay infinidad de personas que dicen, bueno, ¿de qué viven estos padres? ¿De qué viven estos pastores? ¿De dónde sacan ese dinero? Una investigación sacó a la luz que un obispo católico estuvo más de 13 años usando los fondos de la iglesia para pagarse así más de 150 viajes por todo el mundo en jet privado y unos 200 viajes en limusina. También se gastó más de 4 millones de dólares en remodelar la casa de la iglesia donde él vivía. Pero lo más triste es que él donde estuvo era una comunidad muy pobre y a él lo veían como una eminencia, no como un dios, pero sí como una persona que venía con buenos mensajes. Pero a cambio de esos mensajes, él se beneficiaba y la gente muy humildemente y muy inconscientemente le llenaba, ¿cómo se dice? Les daba muchísimo dinero. Y esto pasó fue en un país de África. Miles de personas asisten a los servicios religiosos de un predicador en su enorme iglesia. Vende mercancías de todo tipo, desde aceites milagrosos hasta toallas y camisetas con su foto. Mientras que la mayoría de sus seguidores son pobres, él es extremadamente rico. En China, dos de las cuatro montañas sagradas del budismo son empresas registradas en la bolsa de valores. Y el famoso templo Shaolin está metido en tantos proyectos comerciales que a su abad o líder espiritual se le conoce como el monje empresario. En las empresas de Estados Unidos también pasó algo. Está comenzando a aparecer una nueva imagen, la del consultor espiritual. Según un artículo, esos consultores se basan en tradiciones religiosas para dar guía espiritual y diseñar rituales sagrados para los empleados. Entonces ya vemos que también se está manejando lo que son rituales religiosos tradicionales para darle una guía espiritual y dice, y estos rituales son sagrados para los empleados. ¿Qué piensa de las religiones que se involucran en los negocios? ¿Alguna vez se ha preguntado lo que piensa Dios de la gente que se aprovecha de la fe o de otras personas para generar dinero? ¿Qué opina Dios sobre mezclar la religión y los negocios? Vamos a ver de pronto qué dice acá. Dios no aprueba que se mezcle la religión y los negocios. La Biblia cuenta que hubo un tiempo en el que había sacerdotes que afirmaban representar a Dios y al mismo tiempo enseñaban por un pago. Eso a Dios no le gustaba nada. Dios condenó a los que convirtieron su lugar de adoración en una cueva de ladrones. Si nos ponemos aquí a mirar Miqueas 3:11, Miqueas 3:11 dice: sus líderes juzgan a cambio de un soborno, sus sacerdotes enseñan por un pago y sus profetas practican la adivinación por dinero. Aún así se apoyan en Jehová y dicen, ¿acaso no está Jehová con nosotros? A nosotros no nos caerá encima ninguna calamidad. Entonces acá en este Miqueas
3:11 dice que los sacerdotes enseñan por un pago y sus profetas practican la adivinación por el dinero. Aún así, se apoyan en Dios. ¿Acaso Dios no está con nosotros? Entonces, cuando se habla de un pago, es un pago espiritual. Claro, los sacerdotes deben de comer, pero a veces se sobrepasan. Ellos deben de tener esos gastos, pero a veces se sobrepasan y ya viene lo que es el negocio. Entonces, cuando vemos sacerdotes que se sobrepasan y sus feligreses están aguantando necesidades, o su congregación o su grupo de personas que ellos les enseñan, ahí es donde se ve la desigualdad. Entonces, la invitación de esto es que no se sobrepasen, pero durante miles de años ya se ha visto una infinidad de cosas que hace la religión. Vamos a leer lo que dice Jeremías 7:11, también, que es algo muy similar, y dice: se ha convertido para ustedes esta casa que lleva mi nombre en una cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto, afirma Dios. Entonces, si nos podemos analizar lo que vemos en la película, las personas que son católicas, o hay otras personas que estudian muchísimo más la Biblia, fue que él quitó todas las cosas que estaban en esa iglesia, en ese templo, para que no se mercadeara. Al igual que a Dios, a Jesús también le daba asco que se usara la religión para ganar dinero. Cuando él estuvo en la tierra, los líderes religiosos les permitían a los comerciantes hacer negocios dentro del templo de Jerusalén, y a cambio de ellos ganaban dinero. Esos comerciantes explotaban a la gente de un buen corazón que llegaban allí a adorar a Dios. Ante esa situación, a Jesús no le tembló la mano y echó del templo a todos esos corruptos y les dijo: dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Si nos ponemos a leer acá Juan 2, 14, 16. Acá vamos a ver lo que dice. Él en el templo se encontró a los que vendían reses vacunas, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados en sus asientos. Así que, después de hacerse un látigo de cuerdas, los echó a todos ellos del templo, junto con las ovejas y las reses vacunas, y desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercader. Esto lo dijo Jesús cuando entró al templo y vio todos estos mercaderes ofreciendo cosas allá y estafando, o no estafando, sino cobrando dinero a cambio de todos estos servicios. Durante su ministerio, Jesús también demostró que veía las cosas como Dios. Nunca le cobró a nadie por enseñarle de Dios, ni le pidió dinero por hacer milagros a nadie. ¿Cómo darle de comer a la gente, curar a los enfermos o resucitar a los muertos? Jesús nunca usó su ministerio para hacerse rico. Siempre se vio muy humildemente. Lo cierto es que ni siquiera tenía una casa propia. Vamos a ver qué dice Juan 8, 28 al 29. Entonces, lo que dice Juan 8, 28, 29. Entonces Jesús dijo: una vez que ustedes hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy quien digo ser, y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Le agrada que nosotros seamos buenos hijos, que llevemos su legado, que estudiemos la palabra y que no seamos mercaderes. Vamos a ver qué dice Lucas 9, 58. Y dice: pero Jesús le contestó: los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, durante el tiempo de Jesús se veía
que había una infinidad de personas que tenían de todo. Y al hablar de los zorros que tenían madrigueras, eran de los gobiernos, de los empresarios, hablaba de todos estos reinos. Y las aves del cielo tienen nidos, inclusive hasta los animales tenían nidos, pero el Hijo del Hombre, que fue Jesús, no tenía ni en dónde recostarse la cabeza. Entonces vemos este acto de humildad y vemos que verdaderamente Él ayudó y nos sigue ayudando sin pedirnos nada a cambio y sin pedir nada material. Vamos a ver qué dice, qué hicieron los primeros cristianos para no mezclar la religión y los negocios. Vamos a ver. Jesús les dijo a sus seguidores que nunca usaran sus actividades religiosas para ganar dinero. Les dijo que hicieran justo lo contrario. Recibieron gratis y den gratis. Y eso fue lo que hicieron aquellos primeros discípulos, a los que se llegó a conocer como cristianos. Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos, pero vamos a ver qué dice Mateo 10:8. Mateo 10:8 dice: curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios, y recibieron gratis y den gratis. Como quien dice, pues la vida la tenemos gratis, pues demos todas estas cosas gratis. Entonces hay muchas personas que dicen que el que sirve para servir, sirve para vivir. Esto lo dice Mateo 10:8. El apóstol Pedro, uno de los discípulos que acompañó a Jesús durante su ministerio, en una ocasión, un hombre que se llamaba Simón le ofreció dinero a cambio de poder y de autoridad. Pedro rechazó de inmediato la propuesta de Simón y le dijo sin rodeos: que tu plata muera contigo, porque pensaste que podías conseguir con dinero el regalo de Dios. Entonces, muchas personas dicen: bueno, voy a orar, pero quiero dinero. Voy a hacer tal cosa, pero quiero dinero. Pero mira lo que él le contestó: que tu plata muera contigo. Vamos a ver qué dice Hechos 8, del 18 al 20. Ahora bien, cuando Simón vio que se recibía espíritu cuando los apóstoles imponían las manos, les ofreció dinero y les dijo: denme este poder a mí también, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: que tu plata muera contigo, porque pensaste que podías conseguir con dinero el regalo de Dios. Entonces, si nos podemos analizar, en ese tiempo Pedro ayudaba y hacía todas estas cosas, sanaba a los leprosos, hacía una infinidad de cosas que hacía, pero él le ofreció plata para convertirlo en un negocio. Imaginémonos hoy en día donde esto pasara y donde Jesús o Dios hubiera aceptado esto, pues ¿qué hubiera pasado? Estuvieran haciendo una infinidad de filas en esta pandemia solamente con una imposición de manos. Entonces hay muchas personas que dicen que curan con la imposición de manos. Muchos pastores curan con la imposición de manos. Y acá lo vemos que dice: que tu plata muera contigo. Entonces es muy importante aprender estas cosas que nos han dejado en la Biblia. Vamos a leer un poco acá también. Dice: el apóstol Pablo, un ministro viajante muy conocido, aunque durante años se desvivió trabajando por muchas congregaciones cristianas, nunca quiso que le pagaran por su labor. Ni él ni sus compañeros eran vendedores ambulantes de la palabra de Dios. Mire lo que dice: él nunca quiso, el apóstol Pablo nunca quiso que le pagaran por su labor. Ni él ni sus compañeros eran vendedores ambulantes de la palabra de Dios, como si lo eran muchos hombres. Al contrario, Pablo dijo: cuando les predicamos las buenas noticias de Dios, trabajamos día y noche a fin de no ser una carga económica para ninguno de ustedes. Vamos a ver qué nos dice Corintios, 2 de Corintios 2 al 17. Esto es un poco largo, pero vamos a leerlo un poco rápido. Listo. 2 de Corintios 2, 17, capítulo 2, 17. Nosotros, ¿por qué no somos vendedores ambulantes de la palabra de Dios?
como si lo son muchos hombres, más bien somos enviados de Dios, que hablamos con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo. Entonces, si nos ponemos a analizar, no eran vendedores ambulantes de la palabra de Dios. A ellos no les interesaba el dinero para nada. Y vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 2:9. Capítulo 2, versículo 9. Seguro que recuerdan, hermanos, nuestro duro trabajo y nuestros grandes esfuerzos. Cuando les predicamos las buenas noticias de Dios, trabajamos día y noche a fin de no ser una carga económica para ninguno de ustedes. Entonces, si nos ponemos a analizar, las personas que están estudiando la palabra de Dios no están pidiendo nada a cambio. Por eso el título dice, se ha convertido la iglesia un gran negocio. Entonces, vemos que la religión se está beneficiando y hay personas que se están beneficiando y se están convirtiendo en vendedores ambulantes de la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir acá porque hay mucho que contar. Dice, claro, los primeros cristianos necesitaban dinero para pagar todas sus campañas de predicación y sus obras de caridad, pero nunca cobraron por sus servicios religiosos. La gente podía sentirse libre de hacer un donativo o no, basándose en estos principios. Entonces, cuando llegaban a predicar, la gente simplemente lo recibía de pronto hoy en día con una aguapanela, con un agua, con un pan, con una comida. Pero si nos ponemos a analizar, hoy en día hay personas que predican y no reciben ni dinero, ni un vaso de agua, pero la mayoría de las personas se fluctúan y piden dinero. Entonces, cuando vemos a estos mercaderes religiosos, vemos que van es por el dinero. Entonces, la mayoría de estas predicaciones es Dios bendice al dador alegre, Dios ayuda al dador alegre. Y es muy bueno en el entorno donde uno va que vaya, que esté todo muy bien aseado. Sí, hay que asear la iglesia, hay que pagar los servicios, hay una infinidad de cosas, pero a veces no sobrepasamos y es donde pasa la religión a convertirse en una religión bonita y hermosa, a convertirse en un mercader. Los primeros cristianos necesitaban dinero para pagar todas sus campañas de predicación y sus obras de caridad, pero nunca cobraron por sus servicios religiosos. La gente podía sentirse libre de hacer un donativo o no basándose en los principios bíblicos. Vamos a ver qué dice Corintios, 2 Corintios 8:12. Si hay una buena disposición, acá les voy a enseñar, acá dice 2 Corintios, dice, porque si hay buena disposición, lo que la persona da agrada, porque si hay una buena disposición, lo que la persona da agrada mucho, cuando de función de lo que tiene y no de lo que no tiene. Entonces nos ponemos a analizar que agrada mucho cuando da en función de lo que tiene y no de lo que no tiene. Lo que significa es los motivos que tiene una persona para dar son más importantes que la cantidad que da. Entonces, los motivos que tiene una persona para dar son más importantes que la cantidad que da. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón y no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, cuando vemos acá algo muy bonito, los niños dan con alegría. Los niños pueden tener una presa de pollo, pueden tener el dulce, pueden tener la comida más rica, y vemos esta manifestación de Dios en los niños porque ellos dan con amor. Los niños hoy en día reparten, aunque hay unos que son un poco egoístas, pero vemos esta representación de Dios en los niños. Entonces, cuando vamos creciendo, vamos dejando esas cosas y ya pedimos algo a cambio. Entonces, que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón y no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, hay cosas que dice que el que da recibe, claro. Cuando tú das cosas con amor,
Cuando tú das cosas con alegría, pues las personas reciben eso y eso se le devuelve. Lo que significa es que Dios no quiere que nadie se sienta obligado a hacer un donativo. Le gusta que las personas lo hagan porque de verdad quieren hacerlo, más no porque se los imponga. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué pasará con las religiones que solo quieren ganar dinero? Escuchemos muy bien. ¿Qué pasará con las religiones que solo quieren ganar dinero hoy en día? La Biblia deja claro que Dios no acepta ni todas las religiones ni todas las formas de adoración. En una impactante profecía, la Biblia compara todas las organizaciones religiosas falsas con una prostituta. ¿Por qué lo compara así? Porque forman alianzas con gobiernos a cambio de dinero y de otros favores y se aprovechan de personas de todo el mundo. Esa profecía también dice que pronto Dios castigará a la religión falsa. Vamos a ver qué dice Mateo 7 al 21-23. Mateo capítulo 7, versículo 21-23. Y dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré yo a ustedes, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley. Entonces aquí vemos un mensaje muy bonito que dice, es que ellos estaban entregados leyendo la Biblia y ellos le dicen a Dios, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces esto es lo que dice Mateo y vamos a ver qué dice Apocalipsis 17, 1, 3. Vamos a ver qué dice Apocalipsis. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 17, 1, 3. Uno de los 7 ángeles que tenía los 7 tazones vino y me dijo, ven que te voy a mostrar la sentencia contra la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra tuvieron relaciones sexuales inmorales. Los habitantes de la tierra se emborrachaban con el vino de su inmoralidad sexual. Y por medio del Espíritu, Él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Acá, si nos ponemos a generalizar, habla un poco de los gobiernos. Yo quiero que ustedes lo analicen muy bien, ustedes en su ámbito personal, en su conocimiento bíblico que tienen, porque sí habla de una verdad. Y dice, entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto fue lo que dijo Apocalipsis 17, 1, 3. Y vamos a ver acá en Apocalipsis 17, 15, 17, y vamos a ver qué dice. Él me dijo, las aguas que viste donde está sentada la prostituta representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él, es decir, cumplir con el objetivo que ellos tienen en común, entregándole su autoridad como reyes a la bestia salvaje, hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Entonces, si nos ponemos a analizar, esto nos pone a pensar una infinidad de cosas y nos pone a reflexionar, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él, y eso es lo que debemos de tener en nuestros corazones, tener el pensamiento, tener todo lo que Él nos ha dejado. Entonces, hasta que llegue ese momento, Dios no quiere que las cosas malas que hace la religión falsa engañen a la gente o la alejen de Él. Les ruega a las personas de buen corazón
que aprendan a adorarlo como Él quiere y que huyan de la religión falsa. Vamos a ver qué dice Mateo 24:11. Dice: aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente, y al aumentar la maldad se enfriará el amor de la mayoría. Vemos muchas personas que hoy en día viven en fiestas, en rumbas, tomando licor, pero somos muy fríos a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras. Y en este momento, aunque ustedes no lo crean y aunque esté hablando bonito, a veces también me da pereza y leer la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 16 y 17. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de un Dios vivo, tal como dijo Dios: yo residiré entre ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso sálganse de entre ellos, sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la coma impura, y yo los recibiré. Entonces, cuando nos ponemos a mirar, dice: porque somos el templo de Dios vivo, tal como dijo Dios, y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero ¿quiénes serán quiénes serán su pueblo? Pues su pueblo son los que predican la palabra de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, los que respetan los 10 mandamientos. Y entre ellos está su vecino, su primo, su amigo, pero cuando lo hacen con amor y de corazón. Hoy en día hay una infinidad de religiones falsas, pero hoy en día vemos una infinidad de fachadas. Podemos ver al amigo, al vecino muy bien vestido, pero lo importante es lo que llevan ellos, el conocimiento que tienen ellos. ¿Qué hacen? Si toman licor, si se mantienen en los bares, si se mantienen engañando al uno, estafando al otro. Y entonces, si nos ponemos a analizar, podemos ver la fachada de estas personas. Inclusive dice que serán empresarios y serán personas que se sonrían mucho, pero en el fondo tendrán cosas malas que no quiere Dios esto. Entonces, tenemos que ser muy pacientes, tenemos que ser muy unidos y tenemos que tener siempre esto, porque recuerden esto: lobos vestidos de oveja es lo que vamos a ver siempre. Y a todos nos invitó a que diariamente leamos un texto bíblico, no como un amuleto, sino para que tengamos un conocimiento espiritual. Entonces, cuando hablamos que buscamos la Biblia como un amuleto, lo que necesitamos es no que sea como un amuleto, sino que sea como un crecimiento espiritual, para que tu familia, para que tu amigo, para que tu hermano, para que tu esposa, para que tu hijo se beneficie de ese gran conocimiento. Entonces, vamos a ver por acá, hasta que llegue ese momento, Dios no quiere que las cosas malas que hace la religión falsa engañen a la gente o la alejen de Él. Le ruega a las personas de buen corazón que aprendan a adorarlo como Él quiere y que huyan de la religión falsa. ¿Qué hacen los testigos de Jehová para no mezclar la religión en los negocios? Pues no solamente los testigos de Jehová, sino los cristianos, los adventistas, y hay una infinidad de religiones, hasta los católicos. Entonces, lo que les quiero contar es que cada vez hay infinidad de personas que tienen muchas inquietudes. Muchas personas con inquietudes espirituales que no confiaban en la religión se han dado cuenta de que hay infinidad de religiones y que estas religiones son diferentes. Eso fue lo que le pasó a un hombre que quería conocer a Dios y que incluso estudió para ser sacerdote, pero terminó por abandonar la religión porque no podía soportar los abusos que veía, porque cambió de opinión cuando leyó la Biblia y cuando conoció el verdadero propósito que tiene Dios, Jehová o Jesús
ante los humanos. Entonces, ya para terminar, dice la religión un gran negocio. ¿A usted le parece que la religión ha sido un negocio? Usted coge la religión como un negocio. Aunque no lo crea, tener la religión como un negocio también es un amuleto. Cuando tú le pides a Dios para hacer una cosa mala, es como un amuleto. Líbrame de tantas cosas. Y entonces hay personas envidiosas, personas que matan, personas que hacen una infinidad de cosas, y lo que hacen es tenerla como un amuleto. Pues eso no está muy bien visto ante Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Él ve todo lo malo que tú haces. Recuerda que cuando estamos acostados en la cama, no hemos dado ni un paso, pero cuando nos levantamos de la cama empezamos a dar esos pasos. Dios ve esos pasos que tú das. Entonces, cuando hay personas que dan malos pasos, no quiere decir que te vas a caer no. Los malos pasos son las malas conductas que están en contra de la palabra de Dios. Entonces, ya para terminar, les quiero contar que lo más importante es la unidad familiar. La unidad familiar es lo más importante. Amigo, usted que me está escuchando, señora que me está escuchando en este audio, le quiero decir, si tienes a tu esposo, si tienes a tu amigo, si tienes a tu hermano, siempre, siempre, siempre apóyalos. Léeles un texto de la Biblia, un párrafo de la Biblia, un versículo de la Biblia, y trata siempre de que tu familia se proteja. Dios protege a todas estas familias, a todas estas personas buenas. ¿Por qué las protege? Porque si tú, el único Dios es Dios verdadero, Él es omnisciente, omnipotente, y Él está en todo momento. Entonces, si nos ponemos a analizar que Él es el que nos dio el aire para respirar, Él es el que nos da la comida, Él fue el que nos dio la vista, nos dio las manos, nos dio el cabello, nos dio la voz para hablar, y todo lo que tenemos de Él, cada célula, cada micropartícula, cada cabello fue hecho a la perfección. Entonces, si todo lo que tenemos es por Él, ¿para qué vamos a buscar la felicidad en otras cosas, en lo material? Debemos de siempre, siempre, siempre agradecerle a Él, agradarle a Él y darle las gracias a Él en todo momento por los errores y faltas que hemos cometido. Te pido corazón te pido Padre Dios en este momento que mis caminos sean guiados por tu nombre. Te pido de todo corazón que nos ayudes a salir adelante, a batallar estas angustias de la mejor manera. Estoy muy agradecido por este momento, por este instante que me das, y te pido de todo corazón que ayudes a las familias que están pasando necesidades, pero a estas familias te pido que las ayudes a que sobrepasen todas estas dificultades y a que busquen tu verdad. Padre Santo, te damos las gracias por este pequeño resumen, por esta pequeña charla, y recuerda que siempre, siempre estaré encaminado en tu verdad, y te pido de todo corazón que me ayudes a sacar la rabia, la ira, el rencor, el resentimiento, y a comprender más tu legado. Bueno amigos, les deseo un feliz día si ven este audio de día, les deseo una feliz noche si lo escuchan de noche. Recuerden que Dios nos ha dado todo, y de vez en cuando hay que sacar un poco para aprender y para ser un poco más humildes como Él lo ha sido con nosotros. Hasta la próxima y espero que les haya gustado este video.